Concluye la semana global vamos ya con el Black Friday, es este día tan importante dentro de los mercados internacionales en el que se da una ola de compras a nivel internacional previo a las compras de Navidad que muchos ya estamos haciendo. Hoy para hablar de ello vamos a tener un invitado, pero antes quiero presentarles también a mi compañero Juan Pablo Lucumí, que está aquí hoy conmigo para ayudarme con esta entrevista. Así es, buenos días. Vamos a hablar de uno de los días más importantes en tema de ventas. Así es, buenos días. Bueno, pues voy a presentarles también a Luis Membreño. Él es licenciado en Economía y Ciencia Política en la Universidad de Chile, con quien hoy vamos a hablar sobre este punto tan importante que llega todos los años, más o menos por estas fechas, como nos indicaba también nuestro compañero antes en la Crónica de Economía, después de este Día de Acción de Gracia. Quería preguntarle cómo se espera el comportamiento de los consumidores en un escenario generalizado de inflación. Bueno, lo que ha habido es cierta preocupación y cierta incertidumbre sobre cómo va a reaccionar el mercado, cómo van a reaccionar los consumidores, en vista de que ha habido un endeudamiento creciente, una reducción de los ahorros que hubo durante la pandemia, un volver a pagar los créditos universitarios y de estudios. Entonces ha habido una expectativa sobre que puede haber una caída, pero Deloitte dio a conocer un estudio reciente esta semana en el que indica que parece ser que va a ser positivo, que los estadounidenses están esperando comprar más o menos $567 por persona, y esto sería más o menos 182 millones de personas que estarían comprando. Esto es un 13% más que el año pasado. Entonces, la expectativa por el momento, en base a este estudio, es que va a ser positivo, a pesar que hay ciertos indicios, pues, de cansancio, digamos, de los consumidores, de agotamiento también en cuanto a sus finanzas. Entonces, pero por lo menos al día de hoy esperamos que entre el viernes y el lunes haya un incremento más o menos del 13% en el consumo. Buenos días, Luis. Evidentemente, con base a este estudio, pues va a ser un escenario positivo, pero hay otros escenarios en los cuales también pues, no son tan positivos. Por ejemplo, Walmart, Target, que son de estas grandes minoristas, pronostican para este año menores ventas comparadas con 2022, 2021. También hemos visto estudios que, por ejemplo, decían que más del 50% de los consumidores a nivel mundial esperan reducir sus costos en compras. Entonces, podemos también evaluar desde otros estudios que se dice que no será tan positivo, tanto los estudios como tal, pero también las empresas. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, correcto. La verdad que, como decía, hay un agotamiento del consumidor porque sus ahorros se han reducido, los incrementos en endeudamiento en tarjetas de crédito se ha dado, la capacidad de endeudamiento se ha reducido porque también los bancos se han vuelto más quisquillosos, se han vuelto más conservadores y están tratando de evitar que su liquidez se reduzca. Por lo tanto, hay un escenario también de una recesión que puede venir en Estados Unidos muy pronto, o que ya estamos entrando en ello también. Las tasas de interés, pues altas, golpean al consumidor. Entonces sí, están ambos escenarios, ¿verdad? A mí me sorprendió bastante esta opinión de Deloitte porque en lo personal pues he pensado que puede haber una reducción en cuanto al consumo, y no ser tan optimistas como un 13% de incremento, ¿verdad? Pero están los dos escenarios y está todo por verse en este momento, pero en general pues deberíamos de pensar que el consumidor está bastante golpeado por la inflación y por todos los demás elementos que ya mencionábamos. Claro, precisamente por esto que nos comenta, por esta inflación, por el aumento del coste de la vida, al final podríamos ver que en este Black Friday y de cara a las compras navideñas los descuentos sean menores relativamente a lo que vemos otros años por este aumento del coste de la vida. Sí, he estado viendo pues que hay ciertos descuentos, no tan grandes, pero a pesar de eso también hemos escuchado al CEO de Walmart decir que podríamos entrar en un periodo deflacionario en cuanto a los precios, pero o sea que los precios tiendan a reducirse en esta temporada. Entonces, el problema de hoy en día es que tenemos como mensajes muy encontrados, digamos. Por un lado, mensajes optimistas, ¿verdad? Que puede ser un buen Black Friday, una buena temporada de ventas. Y por el otro lado también se ve pues que hay elementos objetivos, ¿verdad? Como el incremento de tasas de interés, como
la reducción en la capacidad de consumo de los estadounidenses por todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos meses, diríamos. Y entonces, pues vamos a observar qué pasa este día particularmente. Espero que ya al final del día podamos tener ya más información al respecto. Pero están ambos escenarios, ¿verdad? Así como un escenario de una recesión en Estados Unidos, un escenario también de que no va a haber recesión, un escenario en el que van a bajar las tasas de interés, otro escenario en que las tasas de interés pueden tender a subir todavía a principio de año. Yo no soy tan optimista sobre la economía de Estados Unidos. Creo que hay elementos muy objetivos que indican que va hacia una recesión, que el consumidor pues está bastante golpeado, pero habrá que ver realmente qué ocurre este día. Pues evidentemente son datos inciertos, pero lo cierto sí es que este año ha habido particularidades para llegar a un Black Friday que podríamos decir un poco debilitado. No sé, es la pregunta que nos gustaría hacerle, porque evidentemente las cadenas de suministro, una China que se demoró en abrir, por ejemplo, también lo que ocurrió con el canal de Panamá, hay todo un escenario global en el cual las mismas empresas han dicho que ha sido difícil y puede ser difícil que los productos lleguen, sobre todo en este periodo también decembrino. Entonces, está la economía más golpeada para ver un Black Friday que, aunque las cifras las conoceremos al final del día, pero llega de pronto distinto y por eso los pronósticos no son tan positivos? Yo lo que he visto en Target, en Walmart, en todas las cadenas, en Macy's, etcétera, es que sí están bien abastecidos, que sí hay bastante producto. Lo vi el día de ayer, el día de anteayer. Y sí se ve que hay bastante abastecimiento. También, por lo menos en donde yo vivo, sí hemos visto un consumidor bastante activo. Digamos, yo estoy en la frontera con México, en McAllen, y por lo tanto hay mucha influencia también de las personas que pasan de México hacia Estados Unidos, pero es como una región, digamos, un poco diferente que el resto, que no tiene esa influencia. Pero yo creo que sí lo objetivo le debería decir a uno que debería de ser pues mucho más moderado el consumo en esta temporada de Black Friday, de Cyber Monday y navideña, pero todo el año hemos tenido una sorpresa con respecto al consumidor norteamericano. Y hemos visto pues que sí han seguido consumiendo más allá de lo que se esperaba, ¿verdad? Entonces es difícil poder predecir en este momento si va a caer, si no va a crecer o si va a crecer, ¿verdad? Así que creo que todos estamos en la expectativa porque nos va a dar un indicio de cómo está la economía de Estados Unidos y qué es lo que podemos esperar para fin de año y para particularmente el 2024. Pues Luis Memereño, le quiero dar las gracias de que haya estado ahí con nosotros, que nos haya ayudado a entender un poquito el panorama que se va a encontrar, especialmente Estados Unidos, en este Black Friday y también de cara a la temporada navideña. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Un placer, Juan Pablo. También gracias a ti por ayudarme con esta entrevista. Sabes tú, desde luego, mucho más del tema que yo, así que gracias. Y ahora en unos minutos estaremos hablando más de esto. Bueno, pues nosotros volvemos también en unos segundos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más información.